Testimonios, sobrevivientes de las cárceles del régimen. El Faro publicará cada semana el testimonio de alguna de las personas que fueron capturadas en el marco del régimen de excepción y posteriormente liberadas, luego de que las autoridades consideraran que no había elementos que los vincularan con las pandillas. Estas voces narran en primera persona sus experiencias al interior de las prisiones. Aunque la mayoría pidió el anonimato por temor a represalias, el Faro ha recopilado, por cada uno de los testimonios, documentos y pruebas de distinto tipo que sostienen la verosimilitud de sus relatos. El profesor Alexander Edubay Guzmán Molina, subdirector del Centro Escolar Altavista y empresario de taxis, fue capturado la mañana del 27 de marzo de 2022, el primer día del régimen de excepción. La policía acusó al profesor Guzmán y a 4 de sus empleados de colaborar con una pandilla. A lo largo de 5 meses estuvo recluido en las Bartolinas de Soyapango, en el penal de Izalco, Quesaltepeque y Santa Ana. Durante su reclusión sufrió tortura física y psicológica y atestiguó el asesinato de uno de sus empleados, Marco Tulio Castillo Reyes, un taxista que falleció en el penal de Quesaltepeque el 28 de mayo de 2022. El profesor Guzmán concedió 2 entrevistas en las que accedió a citar su nombre. Aunque teme que el Estado tome represalias en su contra, el profesor dijo que concedió las entrevistas por 2 razones. Primero, porque es inocente, y segundo, porque Dios está de su lado. Todo fue un día domingo 27 de marzo del año 2022, primer día del régimen. Había sido aprobado a la medianoche en asamblea legislativa, en reunión, propuesta por el presidente Nayib Armando Bukele. Y ese día domingo, pues, yo me presenté al lugar donde tenía el negocio funcionando. Desde el 2010 pude ver la oportunidad en ofrecer servicio de taxi, siendo servicio de taxi privado o siendo servicio de taxi con placas de alquiler también. De manera de que quería emprender en un negocio. A pesar de ser profesional, pues no quería simplemente estar esperando mi salario al mes, mi depósito al mes, sino que yo quería ver cómo salía adelante, las necesidades que me agobiaban. Tenía 3 hijas pequeñas a las cuales tenía que alimentar. Y debido a eso, pues decidí emprender en el negocio de arrendamiento de vehículos. Ese día, pues, el procedimiento policial lo hicieron efectivo y me pidieron mis documentos, pidieron los documentos de los trabajadores que estaban allí, víctimas inocentes que aún están presos, aún están privados de libertad, por los cuales yo podría decir, por favor, por Dios, justicia para esta gente inocente. Son 4, pero de esos 4 tengo la mala fortuna de que falleció uno dentro de ese régimen, Marco Tulio, un caso sonado. Falleció gracias a la golpiza que recibimos de parte de los custodios y de los agentes policiales. Él estaba conmigo. Quiero contarles que, a pesar que demostré con toda la documentación, a pesar que le hablé al abogado que me ayudaba a mí con los trámites de mis vehículos, todo legal, le hablé a la directora del centro escolar y el encargado, el jefe de la operación que llevaban en ese momento, me dijo que le hablara quien le hablara, que era régimen, que era régimen. Y yo le dije, pero ¿por qué aquí estamos estacionados? Aquí hemos estado durante años, este ha sido nuestro lugar de trabajo, aquí nos conocen, aquí pasan a cada rato las patrullas y todo. Lógicamente un lugar asediado por pandillas, porque en nuestro país, donde no habían pandillas, donde no existían las pandillas en nuestro país, lógicamente las personas civiles trabajadoras éramos víctimas, estábamos sometidos a esa ley involuntariamente en contra de nuestra voluntad. Teníamos que hacerlo porque era nuestra vida en juego.
De más está explicarlo, todo el mundo lo sabe. Solo la policía desconoce y dice que el que pagaba renta era colaborador. Sin embargo, el que pagaba renta lo hacía por librar sus vidas. Recogíamos una cuota aproximadamente de $150 semanales entre todos los vehículos que trabajábamos. Nos tocaban de 10 a 12 o a $15 semanales de renta. Bueno, hacen efectiva la captura y nos ponen esposas, nos suben a patrulla y nos llevan a la delegación. Pero dentro de ese grupo habían 2 agentes de la STO que decían: no, hombre, a este señor no tendríamos que haberlo traído. No, hombre, este señor demostró si él es profe, el subdirector del centro escolar. Sin embargo, fui víctima del régimen. Llegué a Bartolinas ese 27 de marzo, al mediodía. Soyapango. En la delegación Soyapango, en la entrada de San Bartolo. Y desde allí empezó el sufrimiento y el calvario del régimen. Estuve 3 días en Bartolinas, ahí en la delegación de Ilopango. En la Bartolina estábamos topados, habíamos 50 quizás para una Bartolina, con una capacidad quizás para unas 20 personas a lo sumo, a lo mucho. Habíamos 50 personas ahí amontonadas, estábamos en condiciones asquerosas, agua potable para nuestras necesidades. ¿Había baño? Había un baño nada más, deplorable situación, y estábamos hacinados, pues dormíamos entrelazados, parados, amontonados uno con otro. En ese momento el régimen se puso en una situación bien difícil donde estaban llevando masas de gente, montones de gente capturada. Los policías salían con misiones de ir a traer de 10 a 15 personas por viaje y llegaban y decían: misión cumplida, jefe. 20, misión cumplida, jefe, 15. O bueno, esposado, lo someten como un delincuente, lo ponen hincado en el sol, lo muestran ante las cámaras en una cancha de básquetbol que tienen ellos internos ahí, en pleno sol, sin camisa, sin jeans, solo en boxer, con fotografías y todo. Habían gente tatuada, manchadas, con números y con letras, y las ponían al frente para hacer creer de que estaban contra las pandillas. A los 3 días nos mueven en la mañana. Yo tenía fe que a los 3 días podía haber salido yo de la Bartolina. 72 horas y voy para afuera en el nombre de mi Dios. Sin embargo, fue peor. Me llegan a sacar a las 4 de la mañana y con un régimen horrible, tratado como un delincuente y bien esposados, nos avientan y nos meten a unos camiones grandes que tiene la policía altos, donde uno no podía ni siquiera moverse por andar esposado, amarrado. Pero ellos a la fuerza lo empujaban a uno y lo metían y lo tiraban. Ahí empezó todo. Así nos llevaron amontonados, esposados, con las manos hacia atrás y bien prensados, desde Ilopango hasta Izalco. Ese viaje fue tedioso. Me oriné en el box. Recuerdo, no aguantaba mis piernas, mis brazos, y todos en el mismo sentir. Unos lloraban, otros gritaban: ¡ay, no aguanto! Señor agente, y los agentes que iban, pues, solo ofrecían patadas y garrotazos, y en efecto lo hacían. Metían patadas y garrotazos. ¡Te callás! Y con los insultos, las malas palabras: ¡maldito! ¡Hijo de puta!, le decían, delincuente. Mira cómo estás, bien hartado estás de la renta que cobraban, maldito. Y empezó una tortura horrible. Al llegar al penal de Izalco, en las afueras, nos tuvieron hincados cerca de 2 horas de rodillas, bajo el sol, solo en boxer, a las afueras del portón para recibirnos en el penal, para podernos dar ingreso al penal.
Luego nos hacen pasar por el escaneo de rayos X, una máquina que hay ahí. Nos dejan sin ropa, completamente desnudos, y nos ponen a hacer flexiones. El cuerpo ya no aguantaba, las piernas ya no daban, temblaba todo el cuerpo. 20 flexiones, y empezaban a contar. Decían que para ver si uno llevaba algo introducido en el ano y a través de las flexiones lo podía expulsar uno. Terrible, horrible, algo que nunca pensé que iba a vivir. No tenía récord, no tenía antecedentes penales, no tenía nada en contra de mi persona. Después de eso, ya nos iban a ubicar en las celdas, en los sectores. Y empezaron a llenar los sectores de arriba, fase 1, sector 2, me tocó a mí vivir. Y de ahí venía lo peor. Nos hicieron un pasillo donde se formaron 2 filas de agentes para darnos el recibimiento con policías incluidos, derecha e izquierda, 2 filas, y todos nosotros solo en boxer teníamos que pasar en medio, ya agonizando prácticamente, atónitos, sin tomar agua, bajo el sol, torturados con esposa, hincados 2 horas afuera del penal. Horrible. Físicamente la fuerza se termina. Y si logramos aguantar, primero por la misericordia de Dios, y luego porque, bueno, en mi caso yo hacía ejercicio, jugaba fútbol y tenía una condición física aceptable, digamos. Si yo hubiera en condiciones deplorables, físicamente hablando, quizás hubiera muerto igual que los demás compañeros que han fallecido, porque fallecieron muchos. En ese momento pues empezamos a caminar en medio de esa fila, a correr con la cabeza agachada, con la mano sobre atrás de la cabeza agachada, y empezó el golpeo de parte de los custodios y los agentes. Patadas, garrotazos, puñetazos por todas partes del cuerpo. Solo zumbaban los garrotazos, los macanazos. Sí, así como están ustedes dos, yo tenía que pasar en medio. Todos los que íbamos en fila, corriendo, porque éramos logrados los que agarraban a golpe y todo. A la mayoría, todo nos cayó, por supuesto, pero algunos nos cayó más que otros, algunos menos que otros. Pero de igual forma, yo tuve la mala fortuna que de una patada que me pegaron en la pierna derecha, pues me frieron el muslo y me hinqué, caí doblado, y empezaron a golpearme. Y yo tenía fe que no me podían golpear porque yo no tenía ningún tatuaje alusivo a nada, no tengo ninguna mancha, pero ni tatuajes artísticos ni nada, pero ni un lunar que se pueda confundir con una mancha. Yo dije al ver que yo no llevo nada, primero Dios no me golpean, al contrario, no había perdón ni piedad para nadie. Y entonces cuando caí, pues empezaron a golpearme, me levantaste, puta, perro, maldito, culero y todo lo demás, una serie de insultos graves, horribles, y empezaron a golpearme. Y el que iba atrás de mí era uno de mis trabajadores, Marco Tulio. Él tenía apenas 2 meses de estar trabajando conmigo. Y él se metió también y puso su cuerpo para cubrirme, cayó sobre mí también ahí, para descansar. Igual, le pasó la misma factura. Lo golpearon. A como pudimos, pues dijeron, ya, tranquilo, déjenos, ya. Y empezamos a caminar moribundos. Al llegar al lugar donde teníamos que entrar a la celda, solo recuerdo que veíamos luces, todo como que estábamos en un desierto donde visiones veíamos borrosos, vomitando, solo echábamos una liguilla como saliva, como moquillo, todos golpeados, todos moreteados, golpeados, mayugados. Marco Tulio me dijo, profe, ¿cómo le iba a dejar que solo a usted le cayera? Yo también, profe, no se hubiera metido. De repente, pues, agonizamos 4 días de la golpiza que nos dieron. Estuvimos agonizando 4 días con tremendas fiebres, tremendos fríos. Nuestros cuerpos temblaban. Y ahí, pues,
algunos muchachos de la poca agua sucia que había al fondo de una pila vieja en la celda, pues como podían con sus manos llegaban y nos flotaban a los que estábamos delirando de la fiebre y todo, y nos ponían agua en la frente, en el cuerpo. Marco Tulio andaba como por unos quizás 38 años, muchos 40 años Marco Tulio, no pasaba de 40 años. Yo en ese momento tenía 45 años. Marco Tulio empezó a sangrar de su ano. Marco Tulio empezó a dejar depósitos de sangre en su boxer. Empezó a manchar. No había atención médica alguna. Para nada, no había atención médica alguna. No había medicamentos, no había nada. No había ni alimento para nosotros, pero ni agua para consumo. Los 4 días que estuve en agonía, no recuerdo haber comido nada. Sí recuerdo que me llegaban a mojar con agua los labios y sus compañeros de celda. Los custodios solo ofrecían garrote y gas. Si uno allí en la celda, si se oía ruido, si se oía comentarios, si se hablaba, todo el mundo tenía que permanecer en silencio completo. Y si no llegaban a rociarnos de gas, jamás había probado el gas ni sabía lo que significaba poder sentir efectos de gas. Pasa. Con permiso. Jamás. Llévese el libro para que firmen afuera, señora. Sí. Gracias. Sí, ahí dígale al señor Esperanza que... El gas hace que le falte el oxígeno a uno, le da tos, le da ganas de vomitar, le cierra la garganta, uno queda a ciegas, es horrible. Yo nunca había probado el efecto de un gas lacrimógeno, gas pimienta que le llaman, pero ahí pues todo. Y luego cuando pude ya tener reacción en mi cuerpo, todo adolorido, todo mayugado, todo moreteado de mi cuerpo, de mi espalda, de mis costillas, de mi estómago, de mis brazos, de mis piernas, solo mi cara no. En la cara no me golpearon. Vi cómo llevaban el alimento a la celda. Eran unos pocos de tortillas de taco, unas tortillas pachas largas, untadas de frijoles licuados, más agua que frijoles untadas. Llegaban a dejar el poco de tortilla tirada ahí en la celda por las rejas. Y caíamos como que éramos peor que perritos, peor que animalitos de la calle. Y los muchachos, los números y las letras, pues tenían el control dentro de la celda. Y ellos decían, vaya, uno por una tortilla, otro por otra tortilla, a los que alcanzaban a agarrar su tortilla untada de frijol. Algo otro yo veía como la mía en el suelo. Cuando uno en su casa tiene su frijolito hecho por su esposa, tiene su comidita caliente, su cafecito caliente, ahí en ese momento, solo Dios con nosotros, solo Dios. Pero ni eso, porque no nos dejaban que clamáramos a Dios, no teníamos derecho a hacer oraciones ni a cantar alabanzas. Si nosotros emprendíamos una alabanza, pues llegaban los custodios a rociarnos de gas en la celda. Si nosotros empezábamos a hacer oración, a clamarle a Dios, llegaban los custodios a rozarnos las celdas. Y era así en todo, no solo con una celda, era así en todo. Los custodios andaban como matones moviéndose en los pasillos afuera, con sus garrotes, con sus gorros navarones, con su arma, con su bote de gas, listos para rociar gas. No amagaban el gas en las celdas. Por Dios, por Dios, por Dios. Aún no supero el daño, el maltrato físico, psicológico, emocional, y ni hablar lo económico, lo material. Me arruinaron la vida. Aún no me levanto, no me repongo. Tengo 5 vehículos decomisados todavía. Estoy dando la vuelta y los trámites para
para ver cómo lo recupero. Estoy trabajando con la fiscal que tiene el caso, le estoy proporcionando todo de mí. Yo le digo que me someto a toda investigación, que me tienen a la orden, que yo no tengo por qué esconderme, ni huirme, ni nada. Aunque sí tengo miedo de las represalias, porque cuando uno hace efectivo este tipo de comentarios, puede ser víctima de represalias. Yo espero en el nombre de Dios que no, porque no le debo a nadie nada, ni soy un tipo que le hace daño a la sociedad. Sin embargo, pues a veces se politizan las cosas y a veces le dan otro matiz y tratan la manera de justificar ciertas acciones que no se deben hacer, que son ilegales, pero que quieren hacerlas pasar como legales, que proceden bajo la ley. Pero Dios es justo, Dios es fiel. Él es el mejor juez, Él es el mejor para poder conocer sobre su vida, porque nosotros podemos mentirle al hombre, nosotros podemos mentirle a la persona, pero Dios conoce nuestros corazones y Dios sabe cuando usted tiene la verdad. Dios conoce su vida, Él es fiel, Él es justo. Gracias a la misericordia de Él, yo estoy aquí pudiendo contar esta historia. Empezamos a quejarnos con esta gente que teníamos necesidades ahí, que medicina principalmente, que había gente enferma, y poco a poco empezaron a sacar gente enferma de las celdas, no a todos, sino que decían al que estuviera más grave, al que consideramos que ya estaba muriendo. La gente caía desmayada en la celda, la gente caía de porrazo, y empezábamos: ¡emergencia! ¡Emergencia! Señores custodios, emergencia. Los que podían gritar, los que podíamos gritar, lo hacíamos con la gente ahí tirada en el suelo, muriendo, agonizando. Sin embargo, los custodios no les daban importancia a nuestros gritos. Llegaban a la media hora, a los 20 minutos. A veces ya había pasado a la persona el colapso de ese momento. Y ellos decían que solo que se estuviera muriendo la gente podían atender la emergencia, pero era mentira, ni aún así no llegaban. Yo lo viví en carne propia. Tuve la oportunidad después de la audiencia de poder hacer mención que yo era hipertenso y diabético. Yo le expresé al juez, yo le hablé al juez, tomé la última palabra en la audiencia, vía virtual. Me presenté ante la cámara y le dije: soy de profesión educador, licenciado en ciencia de la educación, 22 años en ese momento de trabajar con jóvenes. Jamás he cometido un ilícito, no tengo récord de delincuente. Mis expedientes están limpios. A partir del régimen ya no, por supuesto, el régimen manchó toda mi... manchó todo mi récord personal, el régimen. El juez me dijo: lo siento, es para todos, me dijo el juez. Lógico, yo solo seguía en líneas. Los jueces estaban siguiendo líneas. No dejen salir a nadie del régimen, aunque habíamos muchos inocentes ahí. Después de esa audiencia, cuando esta gente ya y todo, pues tuve la oportunidad de salir a una clínica de ahí del penal por una recaída de mi diabetes. Me puse mal y todo, y cuando vine a reaccionar estaba en la clínica. Eso fue ahí como por el 18 de abril. Y luego pues ya estaban valorando quizás hacer traslados, porque mucha gente grave. Yo vi gente con prótesis, yo vi gente en silla de ruedas, yo vi gente que le faltaban sus miembros, gente ciega. Incluso vi gente que tenía problemas mentales, pero que habían sido capturados, porque la idea era tener un montón de gente prisionera, pues presa, a tal grado que me hicieron el traslado para el penal de Quesaltepeque el 22 de abril. Me llevaron para el penal de Quesaltepeque debido a mi enfermedad. No lo llevaron a Marco Tulio, ni lo sacaron, a pesar de que él tenía, pero como lo tomaban como que no, que quizás algún grano tenía en su ano y que se le sangraba el grano, no le tomaban importancia. Sin embargo, me contaron al final
que también después de mí lo sacaron y lo llevaron para Quezaltepeque, pero ya no pude verlo, ya no tuve la oportunidad de estar con él. Y en efecto de ese penal dicen que salió muerto Marco Tulio. Lo raro que presentaba tremenda golpiza en su espalda, en su pecho. Hay fotos de él donde está todo moreteado, con grandes moretes. Cuando uno muere, naturalmente no muere de esa forma. Tenía señales de tortura, porque cuando uno está enfermo, uno prácticamente exige que mire medicina, mire, quiere ir a consulta. ¿Y con qué lo callan? Con garrotes, con patadas, con que lo callan a uno. Y luego allá en el penal de Quezaltepeque pues viví prácticamente 5 meses. Incomunicado, secuestrado completamente, porque uno no tiene acceso a nada de nada. La única señal para con uno de confortamiento, aparte de estar, gracias a Dios, en constante comunicación con Dios por medio de la oración. Allí el director del penal era cristiano y nos permitió hacer culto, cantarle a Dios, alabar a Dios, orar, dentro de las celdas, por supuesto. Pero gracias a Dios, pues se nos permitió. Ya no éramos víctimas de gas, ni víctimas de maltrato como en Izalco. No, un penal de máxima seguridad de pandillas, por Dios. En mi vida soñé que podía llegar a pisar un lugar de eso. Pero ya en el penal de Quezaltepeque nos empezaron a dar 2 tiempos de comida. Nos llegaron a dejar un pantalón y una camisa que me dio una gran picazón en el cuerpo, pero que ni modo, tenía que ponérmela para no estar solo en boxer. Como que empezaron a ser un poco más humanos, quizás por el tipo de director que había en el penal de Quezaltepeque, que Dios lo bendiga. Y nos daban 2 tiempos de comida, donde nos proporcionaban solo macarrones y arroz. Macarrones y arroz. Macarrones y arroz. Todo el tiempo macarrones y arroz. Fue la comida. Nos pasó factura la alimentación. Empezamos a flaquear. Yo pesaba 220 libras y salí pesando 125 libras. Era un cadáver. De igual forma, les manifiesto de que la familia de uno tenía, el que podía tenía el acceso de poder llevarle paquete alimenticio a uno al penal. Sin embargo, pues ese paquete pasaba una rigurosa inspección. Le hacían un cereo minucioso a todo lo que nuestros familiares nos llevaban. Y desgraciadamente pues no nos pasaban todo lo que los familiares nos llevaban. Mi esposa me enseñó con pruebas, fotos de los paquetes que ella, para que a mí no me faltara nada. Ella me llevaba sueros, jugos, pan de caja, pepinesa, semillas, toallas sanitarias, papel higiénico, café Musum, café en sobres. Ella me llevaba galletas Enchur, Incaparina, Conflay. Ella trataba la manera de que a mí no me faltara nada, supuestamente que estaba preso, pero que yo estuviera alimentadito, según ella. Eso no lo recibí. De lo que yo solo podía recibir era una pequeña porción de Incaparina, una pequeña porción de Conflay, una pequeña porción de leche. ¿No se encuentra ahí? Una pequeña porción de galleta. Eso era lo más básico que le daban a uno ahí. Eso era lo más básico del paquete. Bueno, el director del penal empezó a hacer un trabajo, gracias a Dios, iluminado por Dios, a seleccionar gente. Los tatuados con números, los tatuados con letras, retirados, les llaman. O sea que ya no tienen nada que ver, pero que andan todavía manchados
Y los civiles, como mi persona, en donde siempre estuve yo clasificado como civil, pasaban hojas de cuaderno donde uno se apuntaba a qué pandilla o a qué grupo o a qué estructura pertenecía, y si no, pues uno ponía ahí civil. Gracias a Dios yo siempre fui respetado por los muchachos pandilleros que habían ahí o de grupos que habían allí, y decían, nombre, el profe, nombre civil, el profe, nombre. Gracias a Dios yo nunca tuve ningún problema ni dificultad con ambos grupos revueltos, todos ahí revueltos. Trataban de tener una convivencia llevadera, aceptable, no meterse, no cucarse, no provocarse ni nada, era como un pacto de respeto ahí, juntos pero no revueltos, ¿sí me entiendes? Sí. Pero gracias a Dios habíamos también civiles que en un ala estaban los que eran de una cosa, en otra ala estaban los que eran de otra cosa. Una esquina, digamos. Así, correcto. Y nosotros al medio hacíamos el bloque de los civiles en medio de ellos ahí. Y interactuábamos, por supuesto, con ambas. Pero se mantenía el control. Lógico, estábamos sometidos a las órdenes y leyes de ellos adentro, porque ellos eran los que tenían el control. Pero si usted no daba problemas, si usted no se metía en nada, si usted estaba siempre calmado, como decimos, en su proceder, usted no daba motivo, pues no había por qué ellos se metieran con usted. Si ya lo habían entrevistado, de dónde viene, a qué se dedica y cómo está aquí. Siempre, pues, cuando uno llega a un lugar, lo primero que hacen es eso. Yo en ese aspecto, pues, no me quejo, no tuve ningún problema con nadie de nada. Gracias a Dios siempre fui, quizás como respetado por ser como era. Veían cómo hablaba, veían cómo trataba a la gente. Mejor daba lo mío y me quedaba sin nada yo. Y siempre en las cosas de Dios también tenía peso de respeto que estaba en las cosas de Dios, porque yo predicaba, bendito Dios. Ahí también habían pastores de Mara o Pandilla, pero que ya eran retirados y que ya estaban en la palabra de Dios. Gracias a Dios empezamos a sentir un poco de respiración cuando podíamos alabar a Dios, cuando podíamos orar, cuando podíamos hacer un culto, y ya nos daban un poco de casamiento, de comida y un huevo duro. Ya no solo era el arroz y el macarrón. Bendito Dios, así fue el proceder de los 5 meses aproximados que estuve en ese penal. Yo fui seleccionado dentro de un grupo de 400 civiles por el director del centro penal. Yo fui seleccionado en ese grupo y bendito Dios, me movieron para el penal de Santa Ana, el que le llaman Penalón, que está en el mero centro, en la entrada de Santa Ana, ahí por el Metrocentro. Recuerdo la ubicación como íbamos viendo cuando nos llevaban trasladados. Sí. Al Penalón de Santa Ana fui a parar, en donde, bendito sea mi Dios, solo estuve 15 días, 2 semanas, porque mi esposa había promovido una audiencia especial, de la cual yo no me daba cuenta. El 22 de septiembre salgo del penal de Santa Ana con mi libertad condicional, con medidas sustitutivas, donde, según yo, porque cumplía 6 meses de régimen, yo iba para afuera, yo estaba confiado y contento. Bueno, ya cumplí los 6 meses, yo era del primer régimen, yo fui el primer día capturado, yo fui de los primeros. En un momento yo sentía el más buscado, el más criminal, te fueron a capturar el primer día. ¿Por qué, Dios mío? Bueno, tantas cosas. Pero después decía, mejor que fui de los primeros porque voy a ser de los primeros que voy a salir porque solo 6 meses han dado de régimen. Mentiras. Cuando llego a Alcaidía del centro penal, me doy cuenta que yo era sacado de libertad condicional con medida sustitutiva bajo fianza, con una audiencia especial, con un querellante privado, un abogado privado, pagado por mi familia, por supuesto.
Pero eso fue la mejor noticia que pude recibir en mi vida. Solo me arrodillé y le di gracias a Dios. Y el alcaide que estaba ahí, una señora, una licenciada, me dijo: tranquilo, ya va para casa. Dele gracias a Dios que sale de esto. Aunque esos 15 días en el penalón de Santa Ana fue diferente. Encontré solo gente civil, gente condenada a 20, a 50 años ahí, pero gente más tranquila totalmente. Y ya estábamos libres, nos sacaban de la celda a las 6 de la mañana y nos metían a las 6 de la tarde. Y ya nos daban 3 tiempos de comida, y ya probábamos diferentes comidas, y ya era una alegría, una emoción. Probé, perdón, probé una piernita de pollo, probé una tortita de carne. Me hice amigo de un preso hondureño, Fran, un gran hermano, Fran. Él estaba por secuestro, me contó su caso y cuando me vio me dijo: no, hombre, yo siento que usted es una buena persona, sin conocerme, sin nada. Y me apoyó grandemente, me proporcionó una colchoneta vieja para que ya no durmiera en el suelo en esos días. Y estaba pendiente siempre todas las mañanas y a cada rato del día de mí como persona, Fran. Una gran persona, un ángel que puso Dios en mi camino, el cual me proveía incluso de alimentos. Probé la fruta por él. Él tenía renal, él era un paciente renal y tenía una dieta estricta. Le daban fruta y me proporcionaba de la fruta que a él le daban, guineo, manzana. Yo ya me sentí más tranquilo y más contento. Los 15 días que estuve en el penalón de Santa Ana, siempre estaba preso, pero ya me sentía en otro ambiente y ya comía diferente. Mi esposa me llevó paquete alimenticio a los 5 días de estar en el penalón de Santa Ana, 4 días no mucho, y ahí sí me pasaron todo lo que me llevó mi esposa. Me llevó como 100 sobres de café, me llevó una gran bolsada de cornflakes, me llevaron sueros. Ahí sí me pasaron todo, bendito sea Dios. Y yo bendije a todos mis compañeros de celda. Y en el penal, pues algo que yo me llevé como experiencia, que sin saber, el café es el dinero del penal, los sobres de café eran el dinero en el penal. Y yo tenía 100 cafés, yo tenía dinero en el penal. Y yo le decía a mi amigo Waltón, que lo llevo en mi corazón y le encomiendo a Dios, a mi compañero Chita, Lisandro, la gente que se fue conmigo del penal de Saltepeque para Santa Ana, que siempre anduvieron a la par mía. Yo les decía: vamos a comer, tenemos dinero, aquí hay dinero, tenemos dinero. Ahí pues venden las piezas de pollo, las venden a 5 cafés, a 4 cafés. La porción de arroz la venden a 3 cafés. Y si usted queda con hambre, pues si tiene café, usted, y allá andan ofreciendo, vaya, la pieza de pollo a 3 cafés, a 4 cafés, y usted ya la compra y paga con café y ya le dan su pieza de pollo. Yo recuerdo, gracias a Dios, y en el penal de Santa Ana, en el penalón, pues, ese día 22 de septiembre, al salir a las afueras del portón, me esperaba mi familia, gracias a Dios. Me esperaba mi familia. Cuando me vieron ellos, pues, de quebrar, en ver cómo yo salía del penal. Gracias a Dios, yo ya me sentía un poco más fortalecidito porque ya había comido 2 semanas, mis 3 tiempos de comida y ya un poco normal, podemos decir. Me doblé de rodillas a la salida del portón, le oré a mi Dios, le di gracias porque podía pisar la calle, lo que yo más le pedí a mi Dios, poder salir a la calle, poder caminar libremente. Sin embargo, vine con medidas, firmando cada 8 días en los juzgados Isidro Menéndez, instrucción B3, especializado el B3, ahí está mi caso, el cual sigo en un proceso hasta la actualidad. Yo estoy en un proceso, pero yo tengo fe en Dios, que yo estoy libre, que no me dejan ahorita absuelto de todo cargo
simplemente por seguir el proceso que se tiene que seguir. Porque si hubieran comprobado que yo tenía algún vínculo o yo hubiera salido manchado en algo, yo creo que ni con libertad condicional me hubieran dejado salir, ni con arraigos ni nada, pero tuvieron mucho que ver mis arraigos, mi profesión, mi título. El abogado que utilizó Dios presentó mi constancia salarial, presentó también la toma de posesión de mi cargo. Desde hace 5 años ejerzo como subdirector del centro escolar. No obstante de eso, quiero confesarles que el día 22 de este mes, el 22 de marzo, vinieron a proceder con captura girada por la Fiscalía General de la República a mi persona, aquí al centro escolar. Me vinieron a capturar los policías y me llevaron con orden de captura girada. ¿Cuándo? Porque la semana pasada, tengo 6 meses de estar, gracias a Dios, en libertad, y hasta ahorita pues me vino eso el jueves aquí a mi escuela. Pero era una cita. No, era una orden de captura, porque la persona se presentó como víctima y dio una información totalmente falsa de que yo lo había amenazado de muerte, de que yo tenía contacto con las pandillas y que había pandilla, aún ahorita en la actualidad, que hay una pandilla que me respalda y que yo lo he amenazado que se vaya del punto de trabajo, que no lo quiero en ese punto de trabajo. El delito que me imputan se llama restricción a la libertad de tránsito, libre tránsito, algo así. La jueza en la audiencia me volvió a dejar en libertad condicional con medidas. Voy a presentarme a firmar cada 15 días también a los juzgados de Ilopango. Apenas el día lunes salí yo de eso, ahora estamos a miércoles. El día de ayer me reuní con el abogado, hice una oración, le di gracias a Dios. De igual forma, estoy agradecido con la jueza, con el fiscal. El sujeto no se presentó a la audiencia porque podía ir o no podía irse de acuerdo a lo que dijeron. Pero él sabe de lo que he hablado, de lo que me acusa es falso. Y estoy todavía pues en ese proceso. Me han dicho que a los 3 meses voy a tener la segunda audiencia. Espero que ahí se esclarezca todo, porque los investigadores se han dado cuenta que no existe ninguna cosa de mi persona para con esa persona que me acusa, porque ha mentido. Dijo que en agosto yo le pedía $300 de renta. Y yo en agosto estaba en el penal, estaba de bajo régimen. ¿Cómo iba a ser yo magia para del penal rentearlo, extorsionarlo? Y se ha comprobado todo eso, que es mentira, que es falsedad. Si has vivido una experiencia como la que acabas de escuchar y quieres compartirnos tu historia, escríbenos a testimonios@elfaro.net. Nosotros te contactaremos.